que Dios les bendiga en gran manera. Seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a seguir estudiando esa carta que tiene tantas enseñanzas para nosotros. Miren, en esta ocasión quiero que pensemos en el gran deseo de Pablo. El gran deseo de Pablo. Yo quisiera preguntarte antes de entrar al tema, ¿qué es lo que tú más deseas? Lo que más anhelas. Eso que tú más deseas, ¿tiene que ver contigo o tiene que ver con los demás, con otras personas? ¿Con quién tiene que ver ese gran deseo que tú tienes? Miren que el deseo del que vamos a hablar es del apóstol Pablo para con los hermanos de Filipos. El apóstol Pablo, en pocas palabras, nos dice que era su más grande anhelo y con quién tenía que ver ese anhelo de Pablo. Hermanos, en verdad que es un anhelo que es un ejemplo para nosotros, es un deseo que es algo que debemos de imitar. Y para ello quiero que veamos el verso 9 del capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 9. Pero antes de leerlo, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender eso que el apóstol Pablo deseaba y que Dios nos ayude para que venga a ser el deseo de nuestro corazón. Dice el verso 9. Dije, vamos a orar antes de leerlo. Así que oremos. Les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos para estar en comunión con Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, tenemos la oportunidad de aprender. Y estamos rogándote que nos ayudes. Nos estamos dirigiendo a ti en oración para pedir tu socorro, tu ayuda en este tiempo. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a saber lo que tú quieres, Señor, que aprendamos, y también ayúdanos a hacerlo, que no sea un mero conocimiento el que tengamos de lo que tú quieres, sino que como la palabra nos enseña, tu palabra nos dice, que pongamos en práctica eso que oímos, eso que leemos, eso que aprendemos. Ayúdanos para ello, Dios, que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y Dios, antes de estudiar esta porción de tu palabra, te estamos rogando por aquellos hermanos nuestros, amigos, familiares, vecinos, conocidos y también personas que no conocemos, pero que, Señor, sabemos que están enfermos y que han pedido que oremos por ellos. Oramos para que tú des la salud a quien lo necesita. Oramos para que tú des la fortaleza a quien la necesita, fuerza física, fuerza emocional, en todo sentido, Señor, para que se pueda enfrentar cada situación que se está viviendo. Conoces a los que están cuidando enfermos, dales fuerzas, Señor, y dales sabiduría para hacer su trabajo. Oramos por los que trabajan en ese sector salud, cuídalos, protégelos de cualquier contagio y protege sus familias. Oramos por los que han perdido sus trabajos, por los que no están trabajando todos los días a causa de la pandemia. Suple, Dios, toda necesidad. Y como alguien dijo, Señor, tú permitiste que este virus llegara a este mundo, también tú tienes el poder para quitarlo. Y oramos para que hagas ese milagro de limpiar de ese virus a este mundo. Señor, oramos para que nos libres de esta pandemia y podamos vivir otra vez nuestra vida normal, la aprovechemos, la sepamos
aprovechar, Señor, esa vida normal que teníamos, Dios. Ayúdanos a valorarla y que cuando la volvamos a tener, la aprovechemos en verdad para bien de nosotros mismos, de los que nos rodean, pero para la gloria tuya, Dios. Ayúdanos en ello. Vivíamos muy bien, tan tranquilos. Ahora, Señor, añoramos ese tiempo. Te pedimos que nos ayudes. Muéstrate en nuestras vidas. Señor, estamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. El corazón de Pablo estaba lleno de un gran deseo. Su deseo era que la iglesia de Filipos creciera espiritualmente, que creciera como grupo, pero también que creciera de manera individual, cada uno de los que componían a esa iglesia. La meta del apóstol Pablo era presentar a cada uno de ellos irreprensibles ante Dios. Miren lo que dice el verso 10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. El deseo de Pablo, su meta, era poder presentar a cada uno de los que formaban esa iglesia de manera irreprensibles ante Dios y llenos de frutos de justicia. Yo creo, hermanos, que todo líder cristiano quiere eso de aquellos a quienes está liderando, de aquellos a quienes está compartiendo la palabra, presentarlos irreprensibles. Pablo luchaba o deseaba entregarlos a Jesús sin tropiezos. Pablo deseaba llevarlos hasta Jesús sin escándalos, sin reproches, totalmente libres de culpa. Pablo anhelaba eso, hermanos. Ese era el deseo de su corazón. Pablo anhelaba esto para con los demás, para con los que tenía a su cuidado o consideraba que estaban a su cuidado. Él quería o él deseaba presentarlos ante Dios sin mancha. ¿Se acuerdan que Jesús viene por una iglesia sin mácula, dice la Biblia? Viene por una iglesia pura, sin mancha ni arruga. Y Pablo luchaba por las iglesias para que fueran llevadas ante Jesucristo irreprensibles, llenos, como dice allí, de frutos de justicia. Sufría el apóstol Pablo, hermanos, cuando alguno de los miembros de las iglesias se desviaba del camino. El apóstol Pablo, hermanos, le dolía al apóstol cuando alguien se apartaba del camino de Dios. Una expresión que él usó cuando hubo alguien que se apartó del camino de Dios. Él dice: Demas me ha desamparado. Miren el dejo de tristeza que había en esas palabras: me ha desamparado. Pablo sentía en su alma, sentía en su corazón tristeza, porque aquel hombre se fue al mundo. Pablo no solo está pensando en que dejó las cosas de Dios y al que ofendió fue a Dios, al que dejó fue a Dios. No, a él le dolía
cuando sabía de alguien que se había alejado de las cosas de Dios. Igual, un buen líder, cuando alguien anda en los caminos de Dios de una manera firme, de una manera perseverante, también se alegra. ¿Se acuerdan de las palabras del apóstol Juan cuando dice que no tiene mayor gozo que el saber que sus hijos andan en el camino? Hermanos, a los apóstoles les agradaba cuando alguien permanecía en el camino de Dios, estaba firme, de manera llena de frutos de justicia. Ellos se gozaban por eso. Pero también había tristeza cuando se apartaban del camino de Dios. El apóstol Pablo, puedo decir, hacía como él dijo en alguna ocasión: lloraba con los hermanos que lloraban y se alegraba con los hermanos que se alegraban. Cuando ellos estaban contentos, él estaba contento. Cada uno de los creyentes le importaban de corazón. Para Pablo, cada cristiano era importante y de una manera sincera. Para Pablo, cada cristiano era importante de todo corazón. Hagámonos esta pregunta, hermanos. ¿Sentimos igual? ¿Nos importan cada uno de los hermanos? ¿Nos preocupan cada uno de los hermanos? Pablo no hacía diferencias, hermanos, porque dice versos 3 y 4: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por todos vosotros. Miren que el apóstol amaba de todo corazón, le importaban de todo corazón todos los creyentes, todos los cristianos. Dije hace un momento, sentimos lo mismo por cada uno de los cristianos que conocemos. Nos luchamos en la iglesia por cada uno de los cristianos, cada uno de los creyentes. Hermanos, deberíamos de tener ese sentir, que nos preocupáramos por cada hermano. ¿Se acuerdan cuando a un hombre le preguntaron: ¿dónde está tu hermano? ¿Y se acuerdan qué fue la respuesta de él? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? A ver, haz memoria. Acuérdate de los hermanos de la iglesia. Acuérdate. ¿Ya pensaste en algunos? ¿Recuerdas sus nombres? ¿Los identificas? ¿Dónde están? ¿Cuánto tiempo hace que tú no tienes contacto con ellos? ¿Cuánto tiempo? Hermanos, deberíamos de preocuparnos. Quizás alguno de nuestros hermanos esté llorando. Y es cuando nosotros debemos de estar con ellos, para llorar con ellos. Pero quizás alguien esté gozándose por algo. Es cuando debemos de estar con ellos, para gozarnos con ellos. A Pablo le importaban sus hermanos. Todo cristiano era importante para Pablo. Para Pablo, esa importancia que tenían los hermanos para él era de todo corazón. Consideremos, hermanos, pensemos, este deseo de Pablo y este sentir de Pablo no solo era para los hermanos de Filipos. Este sentir de Pablo era para los hermanos de Corinto, para los hermanos de
de Colosas, para los hermanos de Tesalónica, para los hermanos de Éfeso. Miren lo que dice Efesios 5:27. Pablo está hablando de la iglesia. Está hablando de lo que Cristo hizo por su iglesia. Y luego dice en ese verso, ¿con qué propósito? ¿Para qué se entregó Cristo Jesús por su iglesia? Y dice Pablo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El deseo del Señor Jesús es que su iglesia sea una iglesia santa, sea una iglesia sin mancha. Y ese era el deseo de Pablo, presentar a cada creyente delante de Dios llenos, dice, de frutos de justicia, pero también irreprensibles en el día de Jesucristo. Irreprensibles. Hermanos, yo sé que la responsabilidad es personal. Cada uno sabemos cómo estamos delante de Dios. Cada uno sabemos cómo es nuestro estilo de vida. Y somos responsables, cada uno, de manera personal, cómo vivimos. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Así que cada uno es responsable de lo que hace. En el Antiguo Testamento se decía, los padres comieron las uvas y a los hijos les salieron las denteras. O sea, ese refrán tenía que ver con que los padres pecaban y los hijos sufrían por causa del pecado de los padres. Si bien es cierto, en nuestros días puede suceder algo semejante, que a causa del pecado de los padres, los hijos sufran. O al revés, a causa del pecado de los hijos, los padres sufran. Eso puede pasar. Pero delante de Dios, cada uno es responsable. Cada uno. El hijo no puede culpar al papá de que yo vivo de esta manera porque mi padre no me educó, porque mi padre no me disciplinó, porque mi padre también vivió de esa manera. No se puede culpar a los demás. Cada uno es responsable delante de Dios. El alma que pecare, esa morirá. No pagará el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. Cada uno dará cuenta a Dios. Esto es realidad. Pero, hermanos, tenemos que entender que como iglesia debiéramos de interesarnos por el hermano. Porque viva de una manera recta delante de Dios. Y esto no lo vamos a mostrar, por supuesto, hablando del hermano cuando sabemos que hizo algo mal. No vamos a mostrar nuestra preocupación por él. Algunos tienen la costumbre de decir, la familia fulana tiene problemas familiares, el hijo anda haciendo esto otro, o la hija anda haciendo esto, hizo esto, y vamos a orar por él. No tiene que andarlo contando. Esa no es la manera de ayudar. Hemos de preocuparnos por los hermanos para que se puedan guardar irreprensibles, llenos de frutos de justicia, que vivan una vida cristiana recta, que vivan una vida cristiana como debe de ser. Debemos de preocuparnos. Sí, cada uno es responsable, pero como cuerpo de Cristo, hermanos, somos miembros los unos de los otros, y dice la Biblia que cuando un miembro se duele todo el cuerpo. Hemos de tener el sentir que tenía Pablo. Él quería presentar ante Dios a los que tenía bajo su liderazgo, los quería presentar irreprensibles, quería que vivieran de una manera recta, que llegaran ante Dios sin pecado, que llegaran ante Dios sin haberse apartado por caminos equivocados,
que llegaran ante Dios sin tropiezos, sin escándalos. Hemos de apoyar a los hermanos. Miren lo que dice otra vez el verso 27 de Efesios 5. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hemos de buscar cada uno ser irreprensibles, pero hemos de buscar también ayudar al hermano a mantenerse firme en el camino. A veces nosotros no ayudamos para que el hermano se mantenga firme en el camino, y cuando ha caído lo señalamos, lo acusamos. Al parecer no nos damos cuenta que nosotros tuvimos algo de culpa para que cayera ese hermano. Escuchaba hace tiempo, había un líder, era el presidente del grupo de iglesias donde él era líder, y alguien me comentaba, pero no solo es el presidente, es el tesorero. Y cuando hay reuniones generales se recogen ofrendas y él guarda ese dinero. Y me decía, y nadie cuenta ese dinero, nadie sabe cuánto se recogió. Y quien estaba hablando conmigo me dice, no estoy diciendo que él está robando, pero puede caer en la tentación que al fin nadie sabe cuánto hay. Y me dice, ¿y quiénes son los culpables? Si él llegara a tomar algo de ese dinero y se supiera que lo tomó, ¿quién es el culpable? Todo el mundo va a decir, es él. Pero los demás, ¿qué hicieron para protegerlo? Para que él se sintiera responsable ante alguien. A veces cae alguien en pecado y nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿de qué manera yo estuve ayudando para que no cayera? ¿De qué manera? Hay alguien en la iglesia que cayó en la borrachera y se sabe que empezó a tomar, se le empieza a señalar, pero no se llega a pensar, ¿qué hicimos? ¿Lo buscamos? ¿Fuimos su amigo? ¿O lo dejamos solo en el camino? Hermanos, dice la escritura que es mejor dos que uno, son mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro le ayuda a levantarse. Pero si no hay ese compañerismo, si no hay ese sentir de querer apoyarse el uno al otro, hermanos, necesitamos tener el sentir, ese deseo del apóstol Pablo. ¿Qué era su deseo? Que los cristianos que él conocía llegaran ante Dios irreprensibles, que llegaran llenos de fruto de justicia, así como Cristo Jesús quiere tener a su iglesia. El deseo que impulsaba a Pablo era ese. Dice el verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Quería la prosperidad espiritual de los hermanos. Ese era su deseo. ¿Y cómo iba a ayudar para que crecieran, que abundaran en su vida espiritual, en lo relacionado al amor? ¿Cómo ayudaba el apóstol? ¿Cómo los apoyaba? Este verso 9 nos dice que ese celo que tenía, que ese anhelo que tenía, lo impulsaba a orar por los hermanos. Una manera de ayudar a los hermanos es orar unos por otros. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando.
Me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Hermanos, es algo que tenemos que hacer, orar unos por otros. Que nuestro anhelo sea que el hermano, que la hermana, que el joven se presente un día delante de Dios irreprensible, que se presente lleno de frutos, de justicia. Ese debe ser nuestro deseo, pero ese deseo nuestro debiera movernos a orar por el hermano. No, si el hermano no comparte su necesidad, si el hermano no comparte su problema, y tú lo sabes, no tienes que andarlo contando a los demás. Solamente, si quieres, puedes decirle a los demás, oren por el hermano fulano. Es todo, no tienes que contarles el problema, si tú lo sabes. El apóstol Pablo decía, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo no comparto esas cosas que dicen que el karma, que no sé qué, no lo comparto, pero cuando Pablo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, lo que Pablo nos está diciendo es que, hey, tú también puedes caer en eso. ¿Y qué vas a querer? Hace tiempo escuchaba un líder religioso, un líder cristiano, le habla a otro líder y le dice, mi esposa me dejó, se fue de la casa, nadie sabe, ni la iglesia sabe, ora por mí. Tuvieron una reunión de sus líderes a nivel nacional o internacional, y a quien le confiaron el problema se levanta en una reunión de líderes y dice, hay un problema entre nosotros. A uno de los que estamos aquí lo dejó la esposa y se tiene que arreglar ese problema. Y entonces dice, y al que lo dejó la esposa es fulano, y ahí estaba y lo señala. ¿Quién había pasado por eso? Estaba buscando una ayuda, estaba buscando palabras de consuelo, estaba buscando que de alguna manera él tuviera algún apoyo. Pero ese no fue el apoyo. Y el hablar de los problemas de los demás no es apoyo. Es necesario orar. Y si el hermano que está pasando por problemas quiere decirlo, lo puede decir. Pablo oraba para que los hermanos estuvieran bien en su vida espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos sí ser responsables por nosotros mismos de lo que es nuestra conducta, pero también hemos de apoyarnos en oración. Yo digo, una oración previniendo. ¿Por qué no orar, por ejemplo, por los jóvenes? Alguien decía, yo nunca pensé en orar por mis nietos, que Dios controlara sus neuronas, que Dios controlara sus hormonas, que Dios controlara sus emociones. Yo no pensaba eso. Pero es necesario orar por cada detalle. Y deberíamos de estar orando por los niños, y deberíamos estar orando por los jóvenes y por los adultos. No pensemos que no, es que a los jóvenes les es bombardeado en todo tipo de cosas, están siendo tentados en muchas cosas, y los adultos no. Y los niños no. Cada uno en su etapa. Necesitamos orar de manera preventiva, que Dios guarde a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, que Dios los guarde. Pero también hemos de orar cuando ya hay problemas, orar por los problemas de cada uno. Hermano, que en verdad hagamos nuestra la necesidad o la situación difícil por la que está pasando nuestro hermano. Hemos de orar por eso.
El apóstol deseaba que los hermanos todos llegaran hasta Cristo Jesús irreprensibles, llenos, dice, de frutos de justicia. Él deseaba presentar a la iglesia de Dios en Filipos pura, sin mancha, delante de Dios. Y dice, y esto pido en oración. Ahora, miren cómo el apóstol Pablo habla de una oración específica, de una petición específica. Que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde aún más. Dije, es una oración específica. Hermanos, es necesario aprender esto. Nuestras oraciones deben ser específicas. No de manera generalizada. Estaría bien que cuando oramos por la iglesia, no solo digamos, Señor, te pido por mi iglesia, por la iglesia Bautista del Mesías. No, ¿por qué no orar por nombres de manera específica? Y luego, si se sabe de alguna necesidad, de algún problema, de alguna situación que está viviendo alguno de los hermanos, pedirle a Dios por ese problema. A veces he escuchado a mi esposa cuando dice, yo había orado por ustedes, pero yo no sabía que estaba esta situación. Ahora ya sé por qué orar de manera específica. Y es que, hermanos, esto nos conviene a nosotros mismos. Porque cuando yo oro de manera específica, por ejemplo, hay alguien que está enfermo, Señor, te pido por este hermano, por esta hermana, está enfermo, tiene esto, te pido que le ayudes. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber que Dios contestó mi oración? Porque ella se alivió, porque él se alivió. Pero si yo digo, Señor, te pido por todos los enfermos, ¿cuáles enfermos? ¿Cómo voy a saber que Dios contestó mi oración? ¿Cuándo la contestó? Te pido por todos los que trabajan en el sector salud. De repente hay quien piensa que cuando yo digo, Señor, te pido por los que trabajan en el sector salud, especialmente los que trabajan en clínicas, en instituciones de Ciudad Obregón. Hay quien dice, ¿por qué no ora por todos? ¿Por qué no ora por todos los que trabajan en las instituciones médicas a nivel del país? Hermanos, vamos orando más específicamente. Quizás hasta tuviéramos que decir, Señor, yo te pido por los que trabajan en el seguro social, los que tienen que ver en ese sector, en el seguro social. Y quizás otro orar por los que trabajan en la clínica San José, por los que trabajan en el ISSSTE, por los que trabajan en el centro médico. Así orando específicamente. A veces oramos, Señor, te pido por todos los presos. ¿Cuáles presos? ¿Qué le estás pidiendo por los presos? Que tengan que comer. Bueno, pide que tengan que comer. Que tengan ropa, bueno, que tengan ropa, que tengan salud, pero de manera específica. ¿Y por qué no orar, Señor? Te pido por los que están en el cerezo local. Te pido por los que están ahí. Y te pido que tú les ayudes. Y te pido que los rehabilites. Y te pido que su estancia allí, como un pago de lo que ellos cometieron, les sirva para que ellos se readapten a la sociedad. Que en verdad haya un cambio y que allí les sirva para que escuchen de ti, para que se acerquen a ti. Orar más específico, hermano. Alguien decía, yo no necesito orar cada vez que voy a comer. Solo en la mañana decirle a Dios, Señor, te doy gracias por todo lo que voy a comer en este día. No sabe qué va a comer y no sabe lo que tiene o lo que va a tener enfrente a mediodía o en la noche. ¿Por qué no orar?
En la mañana, Señor, te doy gracias por esta comida que tengo delante de mí. Gracias porque me diste esto. A mediodía, Señor, gracias porque me diste esto, esta comida. Gracias, Dios, por tu provisión. Y en la noche igual. ¿Por qué no orar? Hay quien decía, hey, no has orado. En la mañana oré por todo lo que Dios me iba a dar. ¿Por qué no orar de manera específica? Pablo no le pidió a Dios, no le dijo a Dios, Señor, te pido por los hermanos de Filipos. Ya, es todo. No, él fue específico. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Orar específicamente, hermanos, orar de manera concreta, es ir, como dicen, es ir al grano, no andar con rodeos. Es necesario orar de manera precisa. De repente hay reuniones en la iglesia de oración. Se dan las peticiones. Usted va a orar porque haya conversiones en este culto que vamos a tener, que personas se entreguen a Jesucristo. Y usted ore porque por esta familia, la familia fulana, están enfermos, que Dios les ayude a tener salud, que tengan lo que necesitan para poder comprar su medicina. El problema es que de repente le dicen a esas dos personas, ustedes van a orar aquí, nosotros vamos a seguirlos en la oración. Y empieza a orar el primero y ora y ora y ora, y no está orando solamente por lo que le dijeron que orara, está orando por todo mundo. Luego sigue el otro y lo mismo, ahí está orando por un montón de cosas que no le dijeron. ¿Y los demás cuándo van a orar? O también se va a desayunar, se va a comer y hermano, dé gracias por favor, y empieza a orar. Se trataba de dar gracias a Dios por la comida esa que se iba a comer, y empieza a orar y Señor, te pido por esta familia y te pido por esta otra y por mis hijos allá que están en tal parte, y que hagas esto y que hagas esto otro, y hace su devocional ahí delante de todos y los demás esperando a ver a qué horas. Y termina cuando ya el desayuno o la comida ya se enfrió. Es necesario ser concretos, es necesario ser específicos. Aún en nuestras oraciones personales, aún en nuestros devocionales, si vamos a estar media hora orando, pues no se trata de estar repite y repite. Se trata de hablar de una manera específica con Dios. Pablo oraba específicamente por el crecimiento del amor de los hermanos de Filipos, porque ese amor creciera, dice, en ciencia y en todo conocimiento. Que ese amor creciera. Fíjense cómo habla de una petición específica. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Oramos por los problemas existentes, por las necesidades existentes. Oramos por las dificultades, oramos por las familias en problemas, así de manera específica. Pablo estaba movido o cautivado por el amor, en particular por el amor de Dios. El apóstol Pablo había sido un joven fariseo que quería justificarse delante de Dios por medio de sus obras, pero cuando conoció a Jesucristo se dio cuenta que el hombre no puede ser justificado por las obras. En el capítulo 3, verso 5 de Filipenses,
Dice la Biblia, Pablo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Su meta más importante era cumplir lo que la ley decía, esto tratando de justificarse delante de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo entiende que no puede vivir sin el amor de Dios. Dice el verso 8 de Filipenses 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El amor de Dios, el amor de Dios lo había cautivado. Ese amor lo había transformado. Antes perseguía a los cristianos, odiaba a Jesús. Ahora Pablo sabía lo que era el amor de Dios y que a causa del amor de Dios su culpa había sido perdonada. Su orgullo, su engreimiento de fariseo había sido quitado y se convierte en un mensajero de Jesucristo a causa del amor de Dios. Pablo cambia su estilo de vida, cambia su manera de pensar. Antes perseguía a la iglesia, ahora era parte de la iglesia, y todo porque ahora entendía el amor de Dios. Y ese amor de Dios lo movía a orar por los hermanos, a orar de manera específica. Lo movía a querer que los hermanos se mantuvieran en el camino de Dios, que experimentaran esos frutos de justicia. Y luego dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor de Dios lo tenía cautivado, y ese amor lo movía a querer que sus hermanos se mantuvieran en el camino de Dios, y oraba por ellos. Ahora, miren esto. El conocimiento y el amor van juntos. Mientras más conozcamos a Dios, mientras más conozcamos al Señor Jesucristo, mayor será nuestro amor a Él y a las cosas de Él. Ciencia tiene que ver con conocimiento. Cuando conocemos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando lo conocemos en verdad, puedo amar de verdad al Señor Jesucristo y puedo amar de verdad a los demás. Cuando conozco bien al Señor Jesucristo. Con el conocimiento de Jesús, yo soy movido a adorarlo como debe ser adorado. En 2 a Timoteo capítulo 1, verso 12, dice el 11 y el 12, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol sabía en quién, dice, yo sé a quién he creído. El apóstol sabía a quién había creído. Y
Porque él tenía ese conocimiento de Cristo Jesús. Porque él tenía ese conocimiento. Él era predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Cuanto más conozco a Dios, su gracia para conmigo, su amor para conmigo, yo voy a querer servirle. Yo voy a querer ser un instrumento útil en sus manos, cuanto más lo conozca. Yo pregunto, ¿será acaso que por no conocerlo, muchos no están entregados a Cristo Jesús? ¿Será acaso que porque no le conocen ni como Salvador, ni como Dios? ¿Será acaso que porque no lo conocen, están más ocupados en las cosas de este mundo que en las cosas de Él? Porque Pablo dice, yo sé a quién he creído. Y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo conocía a Cristo Jesús. Pablo lo conocía. Por eso era predicador, por eso era apóstol, por eso era maestro de los gentiles, por eso servía. Pablo había buscado hacer muchas cosas antes de ser cristiano, pero luego dice que por amor a Dios, por amor a Cristo, lo había perdido todo y lo tenía por basura porque amaba a Cristo. ¿Será acaso que porque no se conoce a Cristo Jesús, no se le ama como se le debe de amar? ¿Será acaso que porque no se conoce a Cristo se vive como se vive, tropezando y siendo tropiezo? El conocimiento y el amor van juntos. Se puede crecer en ese conocimiento, y al crecer en conocimiento va a haber un crecimiento en amor. Quiere decir que entre más conozcas a Dios, su gracia, entre más conozcas a Cristo Jesús y su obra en la cruz por ti, tu amor hacia Él, hacia Dios y hacia el Señor Jesucristo crecerá. Y entonces vas a querer servirle. Y entonces vas a querer ser un instrumento de Él. La acción de Pablo era el resultado de su conocimiento de Cristo Jesús. Estaba leyendo de un joven, tiene una enfermedad y le han dicho los médicos que es posible que muera. No encontraban cómo recuperar la salud de este joven. Y dice un día su pastor va a visitarlo. Cuando él va a visitarlo, salen unos jóvenes del cuarto ahí donde está interno el enfermo y salen molestos. Y el pastor les pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué vienen molestos? Dice, es que él está diciendo cosas que no tiene razón de decirles. ¿Y qué son esas cosas? Es que él dice que gracias a Dios por esta enfermedad. Y gracias a Dios que esto le ha ayudado a depender de Él, de Dios. Que si no hubiera sido así, él todavía no estuviera dependiendo tanto de Dios. He aprendido a depender de Él y solo espero en Él. Y lo que Él haga, bienvenido. Los jóvenes no lo entendían, pero este joven lo entendía. ¿Por qué? Entre más conozcas a Cristo Jesús, más vas a entender y aceptar su voluntad también. Pablo está en la cárcel cuando escribe esto y él habla de cómo el evangelio ha sido predicado, cómo abunda el evangelio, cómo ha venido para bien del evangelio, y luego dice, y en esto me gozo y me gozaré. El apóstol estaba en la cárcel,
Cuanto más se conozca a Cristo Jesús, más se va a aceptar la voluntad de Dios. Pablo decía que la voluntad de Dios es pura, que es agradable, que es perfecta. Y así se piensa cuando se conoce más a Dios y a Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a conocer más a Jesús y a tener ese deseo, ese anhelo que tenía Pablo. Que crezcamos nosotros en nuestra vida espiritual y ver a los demás hermanos también creciendo en su vida espiritual, orando unos por otros, para que esto sea una realidad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este ejemplo de Pablo. Ayúdanos a orar unos por otros. Dios, que nuestro crecimiento espiritual sea una de las cosas que anhelemos como personas, como individuos, pero también, Señor, que anhelemos que nuestros hermanos tengan esto como una realidad en sus vidas, crecimiento espiritual. Ayúdanos a orar unos por otros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.